Hey, hey, bendiciones y hoy nos fuimos hasta España con este postre originario de Galicia llamado tarta de Santiago. Es muy consumido por estas fechas, además fácil de hacer, libre de gluten y muy suave y húmedo. Así es que, ¡vamos arriba! Y comenzaremos nuestra preparación agregando 5 huevos a un bol que debe estar totalmente limpio y libre de grasa. A esto vamos a adicionar 250 gramos de azúcar. La receta en gramos y tazas está debajo en la descripción. Ahora agregamos la mitad de un cuarto de cucharadita de sal, o sea, un octavo de cucharadita. También vamos a agregar sabor con ralladura de limón. Puedes utilizar cualquiera de estas bellezas cítricas, la que más te guste, aunque la tarta original está hecha con limón. Entonces vamos a empezar a espumar nuestros huevos con una máquina así de mano o de pedestal hasta que estos tripliquen su tamaño, se vuelva más blanco y esponjoso. Mientras, déjame y te cuento la historia de la acidita. Esta fue mi primera máquina batidora por allá por los años cha. Yo era bastante fanática de ver en televisión, en ese tiempo nada de redes ni de YouTube, programas de cocina y tenía cuadernos llenos de recetas que todos disfrutaban porque yo era la chef de la familia. Y esta es Cidita. Mi abuelo viudo, ella también viuda, se casaron y ella pasó a formar parte muy importante de mi vida. A ella le regalan esta batidora y salió corriendo a regalármela a mí, su nieta chef. Mi abuelo y Cidita ya fallecieron, pero yo guardo mi máquina, la Cidita, con mucho amor. Ni siquiera la uso más que para videos porque no quiero que se deteriore mi máquina amada, mi primera batidora. Y por allá por el 2013, siendo administradora de empresas, decido estudiar repostería y pastelería para ser verdaderamente la nieta chef. Y ahora soy yo que hago tutoriales para ti, para que emprendas o disfrutes con tu familia. Volvemos acá porque esta mezcla ya triplicó su tamaño. Así es como la queremos, pues esta es la suavidad de nuestra tarta. Ahora le voy a agregar media cucharadita de vainilla. Puedes también agregar canela en polvo si quieres, media cucharadita. Ya es muy a tu gusto. Si quieres darle ese toquecito especiado o vainilla. Y vamos a agregar 250 gramos de harina de almendras o almendras molidas. Esta tarta es totalmente libre de gluten, no es de dieta, pero no lleva harina. Así es que si eres intolerante, está perfecta para ti. Y vamos a unir todo con espátula con movimientos envolventes y muy suavemente hasta que no queden restos de almendras y esté sedosa. Ahora por acá, lo más conveniente es usar de estos moldes desmoldables, o los que son de aro, para tartas bien engrasadito, porque va a salir muy fácil tu tarta. Pero como quizás no todos tienen, y sí puedes que tengas el molde tradicional, voy a trabajar con este y te muestro que preparándolo muy bien podemos trabajar con este. Entonces vamos a tomar papel de horno, parchment paper, y vamos a medir que sobresalga del tamaño de tu molde. Podrías también con un lápiz pintar el fondo del molde, hacer una marca y luego recortarlo, pero te voy a enseñar a hacer un redondel. Vas a doblar el papel por mitad, uniendo las esquinas. Luego otra vez por mitad. Vas a notar que tenemos una puntita cerrada y todas las otras puntas abiertas del papel. Tomando en cuenta la punta cerrada, vas a hacer un triángulo. Vas a doblar hacia la mitad de nuevo haciendo un triangulito. Este triángulo lo vas a medir desde el centro del molde al borde inferior. Del centro al borde, marcas acá el borde de tu molde y lo vas a recortar por esa marca. Cuando lo abras, vas a encontrar un redondel con el fondo perfecto para el molde que estás utilizando. Y así estás protegiendo todo el fondo para que tu tarta no se pegue.
Ahora ya cubierto el fondo, te vas a asegurar de poner bastante desmoldante en los laterales de tu molde. Y ponemos nuestra mezcla y llevamos a hornear de 35 a 40 minutos a 180 grados Celsius, 350 Fahrenheit. Hasta que el centro esté cocido, tocas con un palillito a ver si está listo. Con una espátula entonces vamos a pasarla muy suavemente, con cuidado por los bordes, por los laterales, para despegar un poquito sin maltratarla. Luego le das unos cuantos saltitos delicadamente todo esto y giramos en un solo giro rápido, ¡fuap!, en el plato o base que vas a colocarla. Ahora el papel, delicadamente, con amor, vas despegando el papel. Y el toque final es una capa de azúcar glass, azúcar en polvo. Así es como se disfruta. Mira esa miga húmeda. Si quieres decorarla aún más tradicional, buscas en internet la Cruz de Santiago. Esta plantilla recorta y haces la marca encima de la tarta con el azúcar glass. Esta tarta es una verdadera delicia española. Espero que emprendas o que la disfrutes tanto como nosotros por acá. Y nos vemos en el próximo video.